¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Edward Celis. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 3 correspondiente al tema número 1. En este tema vamos a desarrollar el concepto enfocado hacia el tema de emprendimiento social. El emprendimiento social es un proceso de alcance micro y macro, es decir, tiene que ver específicamente con áreas pequeñas y con áreas muy grandes, porque su finalidad como actividad radica fundamentalmente en ampliar el bienestar social, como riqueza a través de la intervención comprendida del pueblo organizado. Y su impacto como práctica social es clara, porque contribuye a disminuir los niveles de pobreza, de injusticia, de marginalidad social y a intensificar el proceso de desarrollo y sustentable de una nación. El emprendimiento social tiene que ver específicamente con aquellos emprendedores que han partido, que han nacido básicamente desde lo más recóndito de los lugares. Han nacido desde lugares donde no hay mucha accesibilidad, por ejemplo, hacia el bienestar social, no hay mucha accesibilidad hacia lo que significa el desarrollo social, hay mucha pobreza, mucha injusticia, lugares alejados, lugares donde quizá no llega el Estado, pero que aún así existe mucha gente con muchos valores, con muchos principios, con mucha fuerza, con mucho temperamento para empezar a desarrollar un negocio. Casos como estos tenemos muchos y vamos a empezar a desarrollar algunos de ellos. Entonces el emprendimiento social tiene que ver con ello. Tiene que ver con aquellos que buscan, básicamente, aquellas personas de estos lugares que buscan el bienestar social de los demás, que buscan el bienestar de la comunidad donde viven, empezando por ahí, hasta el bienestar nacional, el bienestar nacional, el bienestar básicamente de todo el Perú. Enfocándonos al emprendimiento social, debemos decir básicamente que radica en ampliar la riqueza. Este es un concepto muy importante. El emprendedurismo social también radica en generar riqueza. Ciertamente en la primera unidad nosotros dijimos que el concepto fundamental de todo negocio era generar riqueza. La generación de riqueza tiene que ver específicamente con lo que significa el emprendimiento, tiene que ver con lo que significa un negocio. Entonces, cuando hablamos de que el emprendimiento social también tiene que ver con ampliar el bienestar social como riqueza, es que la riqueza esta vez está no solamente en la parte económica, que definitivamente tiene que haber, sino también está apostado sobre lo que significa la riqueza social. La riqueza social quiere decir en desarrollar los pueblos, desarrollar las comunidades, es decir, desde la parte económica sumamos a ello lo que significa el desarrollo y el bienestar social. Esto es más entendido hoy en día como lo que significa para muchas empresas el tema de responsabilidad social. La responsabilidad social viene a ser aquella contribución que hace la empresa al bienestar de la comunidad, al bienestar social, al bienestar de la nación. Entonces, su compromiso con esto, las empresas reafirman su compromiso con la nación, con el lugar donde explotan, con el lugar donde venden, con el lugar donde comercializan, con el lugar que les ha permitido, les ha abierto las puertas para poder ingresar a un nuevo mundo, a un nuevo espacio, y practicar su idea de emprendimiento. Hablamos entonces fundamentalmente del emprendimiento social como una actividad que nos permite desarrollar cualidades, nos permite desarrollar y mejorar los aspectos sociales que tenemos en nuestro alrededor. Ese compromiso social es el que tienen muchas empresas, micro, pequeñas, medianas o grandes. Es el compromiso que tienen con todas las personas que habitan en el lugar y en la comunidad donde participan o donde desarrollan sus actividades. Y este compromiso es el compromiso que todas las empresas deberían tener para poder hacer de este un mundo mejor, un pueblo mejor, una patria mejor. Nosotros tenemos definitivamente que entender como emprendedores que nuestro emprendedurismo, si bien es cierto, nosotros lo hemos hecho a mucho punche, a mucha fuerza, a mucho temperamento, con mucha valentía, con mucha fuerza, lo hemos hecho con todas las ganas del mundo.
Es cierto, sin embargo, no debemos olvidar que el lugar que nos ha permitido, los clientes que nos permiten ganar, obtener riqueza, también merecen ser parte de lo que significa el bienestar social. También merecen ser parte, merecen que les retribuyamos todo lo que estamos obteniendo o podemos obtener de ellos para hacer de este un mundo mejor, un país mejor. Todos queremos un mejor lugar donde vivir, pero nosotros los emprendedores definitivamente tenemos las herramientas a comparación de un ciudadano de a pie, que no lo es. Nosotros sí, como emprendedores, tenemos las herramientas para poder desarrollar y hacer de este un mundo mejor. Tenga la plena convicción, amigo emprendedor, que el espacio del emprendedor es un espacio desde el cual no solamente se puede hacer empresa, se puede hacer una patria mejor, se pueden hacer muchas cosas para nuestro país, podemos hacer y mejorar también cosas, podemos contribuir con ideas, podemos hacer y lograr todo lo que nosotros en algún momento, cuando no éramos emprendedores, hemos pensado en lograr. No tengamos resentimientos, no tengamos recelos con nuestro país. Sé que definitivamente que nosotros como emprendedores renegamos mucho de lo que significa algunos órganos de gobierno. Sin embargo, los órganos de gobierno son una cosa muy diferente al pueblo, son una cosa muy diferente a la gente, a los clientes, son una cosa muy diferente a nuestros proveedores, son una cosa muy diferente hacia el resto de ciudadanos. Y nosotros podemos poner nuestro granito, y nosotros podemos tener un país mejor y poder dar aquello que muchas personas con muchas necesidades tienen y aspiran, anhelan lograr, llegar y obtener. En este tenemos un video del emprendimiento social donde usted podrá ver cada una de las cosas que venimos difundiendo aquí, básicamente sobre lo que significa la responsabilidad social en los emprendimientos. Se ve aquí muchos casos donde usted se ven en general algunas situaciones, algunos casos básicamente, donde usted puede ver claramente la manera como pequeños microempresarios obtienen o han obtenido el concepto de responsabilidad social y vienen desarrollándola y vienen aplicándola dentro de su organización y fuera de ella. Eso es algo importante que mencionar. No solamente estamos hablando de la responsabilidad social fuera de la organización, con clientes, con proveedores. Estamos hablando también de la responsabilidad social dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro negocio. Entonces, también debemos hablar de ello. Debemos hablar de la responsabilidad social dentro de ello. Y en este video podemos representar y se puede identificar todas estas características y todas estas ventajas que estamos mencionando en este momento. Para poder ingresar un poco más a lo que significa el tema del emprendimiento social, es necesario que veamos este caso, el caso Yaqua. El caso Yaqua me dice, el caso Yaqua es un agua, fundamentalmente es un agua que cambia vidas. Así la han titulado, es la palabra comercial con la cual Yaqua, como bebida de agua natural, se vende, ¿no? El agua que cambia vidas. En este concepto, básicamente solo en este concepto podemos identificar el compromiso social que tiene esta empresa con los pobladores de la zona donde trabaja, ¿no? El decir que cambia vida significa que no es una bebida simplemente, no es un agua simplemente, no es un refrescante simplemente, no es un líquido simplemente, no es ello, es el agua, es el agua que no la tomas para la sed solamente, no la tomas para refrescarte, la tomas para que cambies tu vida, para cambiar la vida de los demás, para hacer mejores cosas, para lograr cosas, para ayudar a los demás a desarrollarse también. Ese concepto es el que tiene bien claro Yaqua y que ha llevado básicamente a un concepto comercial que viene difundiendo dentro del aspecto de responsabilidad social que tiene esta empresa en la ciudad donde vamos a mencionar, en la ciudad donde operan y donde desarrollan todas sus operaciones desde básicamente ya hace un buen tiempo, bajo la batuta de Daniel Franco y Fernando Tamayo, que fueron los fundadores básicamente de esta empresa, y que muy jóvenes decidieron emprender un negocio social
que a través de la venta de agua buscaba ayudar a personas de zonas más vulnerables que no contaban con agua. O sea, Yacua tiene una particularidad. Nació, usted no lo podrá creer, amigo emprendedor, Yacua nació donde no había agua, justamente. Donde no había agua. Es hasta cierto punto paradójico, porque las aguas que nosotros tenemos, las aguas naturales que bebemos constantemente, son aguas que han nacido en un lugar donde ya hay agua. Donde ya hay agua y solo era un producto más dentro de un enorme abanico de competencias, de competidores. Sin embargo, esta agua embotellada nace en un lugar donde no había agua, donde mucha gente no tenía agua y tenía o vive en zonas muy vulnerables y de menores recursos económicos. Entonces, claro, cuando uno dice, nació en un lugar donde no había agua, por eso todo el mundo lo compraba. Sí, pero resulta que en este lugar las personas no tenían dinero. Eran zonas muy vulnerables, estaban más preocupadas por su alimentación que por beber. Entonces, definitivamente, y es más, muchos de ellos beben o bebían agua cruda. Entonces, no es necesariamente, además de no tener recursos, la necesidad o la carencia la tenían. Tenían la carencia porque necesitaban beber agua, definitivamente, agua más natural. Pero tenían la carencia, pero no tenían la necesidad. O sea, les faltaba agua, pero la necesidad no la tenía porque no eran capaces de reconocer la necesidad de poder beber agua que sea natural, que sea más limpia. No tenían esa necesidad por un tema de básicamente costumbre. Ya tenían una rutina ciertamente de que los camiones recolectores de agua les dejaran agua en baldes, recipientes, en enormes recipientes, y a partir de ello bebían esa agua. Y en algunos casos reciclaban el agua. Entonces es un tema básicamente de que no era para ellos una fundamental necesidad el tema de beber agua natural. Como les decía hace un momento, había carencia, pero no existía la necesidad. La carencia es la falta de algo, la necesidad es el reconocimiento de una carencia. Entonces estamos hablando básicamente de que existe carencia, sí, porque le falta agua, pero existe necesidad. ¿Reconocen ellos la falta de agua? No la reconocen. No reconocen, porque ellos tienen agua en realidad, no agua de caño, no el agua que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas. Tienen agua a través de recolectores de agua, pero la tienen. Y es agua que ellos miden. Entonces, y además no tenían muchos recursos para comprar agua embotellada. Definitivamente, entonces, esto era una alternativa, un nicho de mercado interesante, pero a la vez también muy retador, porque dada esta situación del mercado que no tiene la capacidad adquisitiva, en muchos casos que no es algo importante para ellos, no es una necesidad para ellos el poder comprar agua embotellada, entonces eso significaba que sea muy retador para Yacua el ingresar a este mercado muy vulnerable y de bajos recursos económicos. Decimos entonces que esta empresa decidió destinar el 100% de sus utilidades netas a la financiación de proyectos. Entonces, realizando la comercialización de sus productos Yacua, el 100% de sus utilidades netas la decidió invertir o reinvertir en la financiación de proyectos. Empezaron a realizar proyectos. ¿Proyectos de qué tipo? Proyectos de agua, de alcantarillado, de desagüe básicamente, para que estas personas de zonas muy vulnerables pudieran tener los recursos, ese recurso hídrico natural, ese recurso hídrico necesario para poder vivir. Entonces, definitivamente tenemos que el financiar proyectos de agua limpia en las zonas más vulnerables del Perú era para ellos una labor urgente, era una labor necesaria. O sea, no era una empresa que solamente se quedó vendiendo su agua embotellada. Lo poco que vendió, las utilidades netas de ello, las reinvirtieron en proyectos de responsabilidad social para poder generar obras de agua, básicamente para estas zonas vulnerables y de menores recursos económicos. Es una actividad de responsabilidad social tremenda y básica para este pueblo, este lugar donde
no existía el agua y donde los recursos económicos eran escasos. Gracias a su modelo de negocio, la empresa recién tiene 3 años de fundada, relativamente joven, y ha ganado diversos premios de compromiso social. Si ha podido desarrollar proyectos sociales que vayan con el tema de instalación hídrica, definitivamente es un compromiso social muy fuerte con ese lugar. Es un compromiso social que no muchas empresas tienen o han tenido. Ni siquiera las más grandes han tenido ese compromiso social de desarrollar proyectos hídricos para zonas de casi vulnerables, de emergencia, zonas donde existe muy poco el agua natural y donde, como les decía hace un momento, el agua básicamente que bebe es a través de tanques recolectores de agua. ¿Cómo fueron los inicios del negocio? Los inicios del negocio básicamente empezaron en el 2011. La idea, cuenta Fernando Tamayo, la idea nace en ese año, nace en el 2011, pero en el 2013 es que decidieron iniciar operaciones. Sus operaciones con ayuda de 24 jóvenes voluntarios. Ninguna persona trabajaba todavía, no estaban en planilla y demás. Justamente por lo que tratábamos hace un momento en el Canvas. No querían hacerse de costos. Entonces, el no hacerse de costos implicaba definitivamente que esta empresa trabajara de alguna manera como una empresa de responsabilidad social, llámese algo así como una ONG, para poder con jóvenes, para que los trabajadores básicamente sean jóvenes, sean productivos y sean voluntarios sobre todo. Sean voluntarios para que no nos generen costos y poder reducir el costo básicamente de una unidad de esta bebida natural, ¿no? Y con el financiamiento de muchas empresas, muchos socios estratégicos empezaron a iniciar la venta de agua embotellada. O sea, Yaqua no nació como una empresa tradicional, ¿no?, que de repente tiene recursos a partir de financiamiento bancario o a partir de recursos propios. No, ellos obtuvieron recursos a partir de socios estratégicos. A través de proyectos que invitaban a esos socios estratégicos a poder elaborar todo un proyecto que hiciera realidad el recurso hídrico para esta zona de bajos recursos económicos, esta zona muy vulnerable. Entonces, estos 24 jóvenes trabajaban como voluntarios y además también optó por tener recursos o captar recursos de esa manera. Inicialmente, pese a ello, Yaqua perdió cerca de 90.000 soles en el primer año de operaciones. Entonces esto definitivamente hizo que sea una empresa más, ¿no?, de todas las que nacen y que no nacen bien, no empiezan bien. Y no es que necesariamente sea la falta de mano en realidad para que no nazca bien esta empresa. Definitivamente no es la falta de capacitación, en algunos casos tampoco, sino es simplemente de que no empiezan a perder porque casi es una tradición que en muchas empresas al iniciar sea difícil, sea complicado manejar la administración, manejar las políticas del negocio, manejar las operaciones del negocio y se filtren por ahí diferentes cosas que nos hagan perder dinero. Entonces, ¿qué inspiró a Tamayo a crear Yaqua? Este emprendimiento nace de un problema y de una oportunidad. El problema es que cerca de 8 millones de peruanos actualmente, 8 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y 13 millones no disponen de servicios de saneamiento. Cifras graves básicamente en nuestro país. Además, 3.600 niños mueren todos los años por tomar agua no apta para el consumo humano. Decíamos hace un momento que el agua básicamente que llega a estas zonas vulnerables, a estas zonas muy sensibles, es el agua a través de recolectores hídricos. Y en Huancavelica, por ejemplo, algunos pequeños tienen
que caminar 2 kilómetros diarios para poder llegar a sus colegios, para poder llegar básicamente a obtener agua también, ¿no? O sea, el agua no necesariamente tampoco es que en esta zona muy vulnerable como es Huancavelica, no necesariamente llega a sus casas, sino el agua llega a una zona, hasta una zona urbana donde la gente tiene que bajar, tiene que recorrer, caminar 2, 3, hasta 3 kilómetros en algunos casos, con baldes, tinas, etcétera, para poder recolectar agua y luego nuevamente regresar a sus viviendas. Labor complicada, labor muy difícil, definitivamente de parte de estas personas, pues, pero todo básicamente por sobrevivir, por seguir, por aferrarse a la vida, por mejorar sus características y cualidades de vida. Esto en general significó hasta cierto punto una oportunidad y un problema a la vez también para Yacua, porque un problema desde el punto de vista de que muchas personas no tenían agua, muchas personas no tienen agua y tampoco tenían la capacidad adquisitiva para poder adquirir una bebida natural como esta. Por otra parte se vio una oportunidad, un mercado de agua embotellada que crece a un ritmo de 20% al año, ¿no? Actualmente, casi en la actualidad, nosotros podemos decir que el mercado de aguas, las diferentes marcas que tenemos en el mercado crecen a un 20% al año, casi crecen un 20% al año constantemente, ¿no? Y esto básicamente por los factores climatológicos que hemos tenido. Entonces el crecimiento de agua y de bebidas en general se ha duplicado, se ha triplicado. Entonces el 20% de incremento al año es un 20% más o menos que se ha estandarizado como un 20% de crecimiento constante de las bebidas embotelladas, vale decir agua específicamente en nuestro país. En este contexto, Yacua busca una parte de mercado en crecimiento que sea transferida a financiar proyectos de agua y saneamiento en zonas de extrema pobreza a fin de cambiar la vida de miles de personas. Entonces, dentro de esto, básicamente es que Yacua empieza a desarrollar algunos proyectos de agua donde ellos básicamente ya pueden cambiar la vida de miles de personas, pero con financiar proyectos, obtener recursos del exterior, financiar algunos proyectos de instalación de tuberías hídricas, ¿no? Para que estas personas puedan tener el servicio de agua y saneamiento en sus localidades. Yacua plantea algo muy interesante. Si una persona consume agua, consume una de sus botellas de agua, le está dando 8 días de agua limpia a alguien que lo necesita. Este criterio básicamente lo saca a partir de sus experiencias en lo que significa implementación y desarrollo de proyectos para tuberías de agua y saneamiento, ¿no? Una lógica muy interesante, ¿no? Que si alguien consume, es más, esta lógica obedece no solamente a una propuesta comercial, sino una propuesta comercial social, diría yo, ¿no? Es una propuesta comercial social. Si tú compras una botella de agua Yacua, le estás dando a 8 millones de personas la posibilidad de tener agua limpia y saludable, ¿no? Eso significa definitivamente que no solamente estamos hablando de la parte comercial referida a la peruanidad, por ejemplo, ¿no? Como muchas marcas lo han ostentado, sino también se ve a través de Yacua que se puede hacer responsabilidad social también como parte comercial, definitivamente. Y se puede hacer muy bien. La parte comercial puede funcionar muy bien con la parte de responsabilidad social. Y por eso que decimos que es por eso que Yacua propone este mensaje, esta propuesta de valor muy interesante que vale la pena llevarla a cabo y vale la pena comprarle también, ¿no? Vale la pena comprarle para poder llegar a tener la posibilidad, si en algún momento no he tenido la posibilidad de ayudar a alguien, ahora lo puedo hacer, compro una botella de Yacua y puedo ayudar a 8 millones de personas que no tienen agua y que no tienen la posibilidad de beber agua limpia.
Ellos creen en la teoría del cambio. La gente de Yacua cree en la teoría del cambio, que tiene 3 fases. La primera fase dice que se refiere a la compra de un producto Yacua. La segunda tiene que ver con la concientización del consumidor, quien comienza a comprender los problemas de acceso al agua potable. Con este mensaje no solamente Yacua te invita a que compres, sino también te ayuda a definir, te ayuda a entender, te ayuda. El problema del agua es más grave de lo que pensamos, es más grave de lo que tenemos, es más grave de lo que nos han dicho en algunos casos. Eso no es relativamente grave, es absoluta y totalmente grave en nuestro país el tema del agua. Definitivamente, entonces, imagínense que con una botella de agua tú puedes darle a 8 millones de personas agua limpia. Entonces estamos hablando de una población muy fuerte respecto a lo que significa el tema del déficit de agua limpia, ¿no? De beber el agua limpia. La tercera etapa tiene que ver con la vinculación con las acciones que pueden transformar esta realidad. Y es que Yacua, más que un producto, es un movimiento. Yacua se trata de manejarse no como una empresa, sino como un movimiento, el movimiento del agua limpia, el movimiento de la instalación del agua, el movimiento de darle a las personas vulnerables y que tienen una intensa necesidad, una necesidad muy fuerte de beber agua limpia, de utilizar agua limpia, de tener conexión de agua en sus casas, como muchos de nosotros. Entonces, esa posibilidad es la que vende básicamente Yacua, ¿no? Entonces es un movimiento muy fuerte para, digamos, el tema de promover el agua limpia en aquellos lugares donde no lo existe. Todo esto está relacionado con la confianza en la teoría de un tercio, ¿no? Y esa teoría del tercio dice que para la gente de Yacua es un tercio, para la sociedad es otro tercio, y para el medio ambiente es otro tercio. Entonces, ¿qué significa un tercio para la gente de Yacua? Un tercio significa satisfacer la necesidad de tomar agua de un consumidor. Un tercio para la sociedad se refiere a la misión de financiar obras de agua y saneamiento. Y un tercio para el medio ambiente se refiere básicamente a la manera como se debe reciclar esta botella u otros recursos, ¿no? Es la política básicamente de Yacua, que tiene que ver con la política de un tercio, ¿no? Esta política es una política bastante interesante que tiene que ver primero con la empresa en sí, tiene que ver con la sociedad. La primera tiene que ver con la empresa en sí. La empresa en sí significa que satisfacer la necesidad de agua, es decir, el core business del negocio, satisfacer a la gente que necesita beber agua natural. Lo otro es un tercio para la sociedad, que tiene que ver con el financiamiento de obras públicas de agua y saneamiento, y el otro tercio que tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Con qué finalidad se creó Yacua? Yacua se creó con una finalidad, yo diría, comercial, indudablemente, o sea, con la parte fundamental de todo negocio. Se creó con la finalidad de generar dinero, de generar riqueza. Es indudable que se crea de esa manera, pero inmediatamente desarrolla otra forma de crearse. Y la otra forma la otra característica, la otra forma por la cual se creó es la forma de responsabilidad social. Se crea bajo 2 aspectos, creo yo, definitivamente. Se crea comercialmente, generando riqueza como cualquier otra empresa, y se crea también a través del punto de vista de la responsabilidad social. Desde esos puntos de vista es que se crea Yacua se crea Yacua como una empresa que no solamente da soluciones a la necesidad de sus clientes, sino también que da soluciones sociales y soluciones públicas a la gente. El emprendimiento social es rentable. ¿Por qué? ¿Por qué es rentable el emprendimiento social? El emprendimiento social puede llegar a ser muy rentable, definitivamente, aunque muchos piensan que la responsabilidad social no es rentable, es solamente de ayuda. No solamente la responsabilidad social es de ayuda, es ayuda
pero esa ayuda definitivamente tiene un resarcimiento, esa ayuda tiene un regreso, esa ayuda tiene una retribución, de todas maneras que sí. El desarrollar proyectos de agua y saneamiento, desarrollar estos proyectos, llevarlos a cabo estos proyectos y poder llegar a aquellas zonas donde nunca antes ha habido este tipo de proyectos y tampoco es que ha habido agua o obras de saneamiento, definitivamente lo que va a permitir es que nosotros o Yacua sea una empresa rentable, sea una empresa con una utilidad muy fuerte, digamos, desde el punto de vista no solamente comercial, sino desde el punto de vista a partir de ser una empresa que puede canalizar proyectos en los cuales también se encuentra sumergido y en los cuales también aporta básicamente con su capacidad técnica, operativa y financiera. Y la responsabilidad social, el otro aspecto de la responsabilidad social tiene que ver con la imagen. Si tú definitivamente te preocupas por la gente, te preocupas por el sector, te preocupas por tus clientes, te preocupas también por tus proveedores, te preocupas por la sociedad, te preocupas por el mundo, en general, entonces, la imagen que vas a tener tú frente a tus clientes, frente a todo el mundo en general, va a ser una imagen poderosa, una imagen muy fuerte frente a los demás, positiva, muy positiva, una imagen y una marca con una buena actitud definitivamente, y una imagen que la gente va a recordar y va a identificar siempre como la empresa o como la persona que es una marca que puede brindar soluciones en los lugares donde no los hay y no solamente quiere vender, no solamente quiere enriquecerse, sino también quiere aportar, quiere ayudar, ganando, pero por lo menos da ideas de poder desarrollar conceptos que pueden ser en bienestar de los demás. ¿Cuáles son las fortalezas de Yacua? ¿Cuáles son las fortalezas de Yacua? Definitivamente Yacua tiene una fortaleza importante. La política de las 3 etapas. Las 3 etapas que se refieren, la primera a la compra del producto, la segunda que tiene que ver con la concientización y sensibilización del consumidor. La sensibilización del consumidor que tiene que ver con el aspecto de poder sensibilizar al consumidor a que pueda consumir el producto y sobre todo, no solamente consumirlo, sino que encuentre una razón por qué lo consume. ¿Y qué está ganando la gente que hay detrás cuando lo consume, cuando bebe un agua Yacua? La tercera etapa tiene que ver con la vinculación de las acciones que puede transformar, de las acciones que no solamente Yacua vende un concepto a la gente, sino también busca que la gente se incorpore a este concepto. O sea, busca que la gente sea un adepto también de esta comunidad que quiere desarrollar Yacua, digamos, una comunidad empresarial de apoyo a Huancavelica, en este caso, como una zona sensible, una zona vulnerable y de menores recursos económicos, de pocos recursos económicos. Entonces, es que con esta política de 3 etapas, con esta política de la teoría del tercio, que dicen ellos que su teoría del tercio es aquella teoría que refiere que un tercio es para la empresa, es decir, tiene que ver con darle la sostenibilidad a la empresa que necesita, ¿no? La sostenibilidad económica que necesita la empresa para satisfacer las necesidades de la gente, de los clientes, las necesidades básicamente de agua, de beber una bebida natural y limpia, ¿no? Ese es su negocio principal, o sea, darle sostenibilidad, digamos, a su core business, ¿no? Eso vendría a ser la primera etapa. La segunda etapa, ese vendría a ser el primer tercio. El otro tercio del cual hablan es el tercio que tiene que ver con el medio ambiente. El otro tercio que tiene que ver con el medio ambiente, con la sociedad, está relacionado con la capacidad que la empresa puede tener al obtener recursos de parte de sus clientes. Y estos recursos puede tener la seguridad del cliente que van a estar invertidos en obras de agua y saneamiento.
Esto tiene que ver con el tercio que está relacionado con la sociedad. Y hay otro tercio que está relacionado con el medio ambiente. Es el tercio que está orientado hacia el tema de responsabilidad social. En este tercio es que en la responsabilidad social vamos a ver qué cosa. Por ejemplo, el tema de reciclar envases, el tema de reciclar otros recursos que son parte de la organización y que van a permitir también el cuidado del medio ambiente. No solamente está comprometido con la sociedad a brindarle aquellas necesidades que tiene, como son agua y saneamiento, sino también está comprometido con el tema del medio ambiente, donde el proceso de reciclaje es un proceso que también contribuye no solamente a los ciudadanos de Huancavelica, sino a todo el mundo. Entonces estamos hablando de una responsabilidad social de parte de Yacua, no solamente micro, o sea, porque no solamente está orientado sobre el pueblo de Huancavelica, no solamente está orientado sobre el país, sobre el Perú, está orientado sobre el mundo. Y cuando está orientado sobre el mundo es que nos da señales de que su compromiso es básicamente con el Perú y luego con el mundo. Pero no, el compromiso que tiene no solamente se queda en un lugar, como muchas empresas, solamente se queda en el Perú, sino también llega hasta el mundo cuando se preocupa básicamente por los envases que se desechan, y en este caso ellos se preocupan por reciclarlos. ¿Para qué? Para no contaminar el medio ambiente, para generar la destrucción rápida y casi automática de estos envases que ellos mismos elaboran, que ellos mismos procesan y del cual se puede obtener el agua Yacua que muchos conocemos. ¿Cómo se diferencia en el mercado Yacua? Definitivamente el factor diferenciador, la propuesta de valor de Yacua es una propuesta de valor muy interesante, a diferencia de muchas otras empresas que solo tienen una propuesta comercial. Su propuesta es solamente comercial de muchas empresas de agua, de bebidas en general, y de refrescos y de jugos. Mientras que la propuesta de Yacua, la propuesta comercial de Yacua está enfocada hacia el tema de responsabilidad social. Cuando nos dice, por ejemplo, que ellos son el agua que cambia vidas, ¿no? El agua que cambia vidas. Y cuando nos dice luego también que en señal de que el agua que cambia vidas, ¿por qué son el agua que cambia vidas? ¿Por qué está este concepto? Porque luego nos dicen que son el agua que cambia vidas simplemente porque si tú compras un agua Yacua, vas a darle la posibilidad a 8 millones de personas, escúchenlo bien, vas a darle la posibilidad de que puedan beber agua limpia y natural, que no tienen hasta ahora. Entonces, eso es el concepto comercial y social, ¿no? Primera vez es que podemos hablar de un concepto de esta manera. En general, la mayoría de empresas solo tienen conceptos comerciales, solo tienen propuestas de valor comercial. Ahora podemos hablar de propuestas de valor comercial social, ¿no? O sea, una propuesta de valor comercial que a la vez impulse la responsabilidad social, como en este caso lo hace bien Yacua. La otra diferencia que tiene es la política, básicamente, la política claramente dirigida hacia el tema de responsabilidad social. Es una política muy bien definida, con esta política que ellos mencionan como la política de la teoría de un tercio, ¿no? Esa política de la teoría de un tercio es una política que les ha ayudado indudablemente a mejorar, a sobresalir, a desarrollarse. Les ha ayudado mucho porque tienen claramente definidos los objetivos de la empresa. Y los objetivos de la empresa no son riqueza solamente para mí, o no son riqueza solamente a través de mi negocio principal, de mi core business. También la riqueza, mi contribución, viene por el lado social, viene por el lado del medio ambiente. Entonces, ellos unen tres aspectos: corporativo, social y medio ambiente. Estos tres aspectos son los aspectos en los que trabaja directamente Yacua para poder darle un objetivo, o son los aspectos en los cuales trabaja Yacua para poder seguir los objetivos que se ha trazado como empresa y que tiene muy claros a partir de lo que significa la ayuda hacia los demás, a partir de lo que significa el cuidado del medio ambiente y a partir de lo que significa la sostenibilidad de su empresa. Estos tres argumentos son aquellos que diferencian
de manera abismal sobre muchas otras empresas, incluso pequeñas, incluso medianas, incluso grandes también, las diferencias sustancialmente de ellas al tener este grado muy alto de responsabilidad social. Indudablemente es un ejemplo de valor, de entrega, de sacrificio y de mucho emprendimiento.